Buenas tardes y bienvenidos a nuestros servicios de su gracia, hermanos. Esta tarde queremos empezar nuestro servicio con la palabra de Dios, como lo hacemos siempre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119 y vamos a leer ahora el versículo 9 al 16. Y le damos la bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez. Este es su servicio de los jueves de su gracia, de Calvary Church, y estamos contentos de estar con ustedes. Vamos a leer Salmo 119, versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esfuerzo tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tu ley, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias por un día más, por tus enseñanzas, tus decretos, Señor. Que así sea, Señor, en nuestros corazones. Que no nos olvidemos de tu palabra, Señor. Que sean más que riquezas, Señor. Que nos deleitemos en ellas, Señor. Que las busquemos, Señor. Así como la gente busca el tesoro, el oro y la plata y todas esas cosas que según tienen valor. Pero sabemos que tu palabra, Señor, vale más que todo eso. Y queremos deleitarnos en ella y meditar en ella. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar unos cantos, hermanos, y alabar el nombre de Dios. Yo te alabo con el corazón y te exalto con todo mi ser. Cada día te buscaré y por siempre te seguiré. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú eres digno de alabar. Yo me postro ante ti, Rey, con mis fuerzas te serviré. En tu trono mis ojos pondré y por siempre en ti confiaré. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú eres digno de alabar. Yo te alabo con el corazón y te exalto con todo mi ser. Cada día te buscaré y por siempre te seguiré. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú eres digno de alabar. Te daré
me postro, yo me postro ante ti, Rey, con mis fuerzas te serviré en tu trono, mis ojos pondré y por siempre en ti confiaré. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú eres digno de alabar. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú eres digno de alabar. Solo tú eres digno de alabar y nadie más, Señor. Por eso estamos aquí. Y grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Tus promesas. ¿Quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? ¿Quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? Y así es, Señor. Te queremos decir que te anhelamos en nuestras vidas. Queremos estar siempre junto a ti. Te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decir que yo quiero estar junto a ti. Vamos otra vez. Te anhelo, he venido a decir que yo quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte yo quiero estar junto a ti. Es en ti donde encuentro mis fuerzas,
y escucharte hablar. Te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte yo quiero estar junto a ti. Una vez más, te anhelo, he venido a decirte yo quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte yo quiero estar junto a ti. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Y nos deleitamos, Señor, en tu palabra, en tu presencia, Señor. Queremos, Señor, seguir amándote con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, Señor. Y te damos gracias por este tiempo que podemos venir ante tu presencia para adorar tu nombre. Y esta tarde te pedimos que hables a nuestros corazones al estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos dé entendimiento para vivir y aplicar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro servicio de su gracia que tenemos cada jueves. Estamos estudiando la hermenéutica y vamos en la parte número 15. Y en esta tarde estamos viendo, ya vamos a entrar en la interpretación. Acabamos viendo la observación en detalle
y vimos 3 puntos que tenemos que hacer. Uno, vimos que tenemos que fijarnos en las claves gramaticales. Número 2, vimos que debemos observar muy bien las palabras difíciles de entender. Y número 3, observar el significado de las palabras. Y acabamos con la observación la última vez, la última semana. Y ahora vamos a estar entrando, hermanos, a la interpretación. Parte número 1. Y en esta tarde vamos a hacer una breve oración para empezar. Padre, en esta tarde te damos gracias. Gracias, Señor, por tenernos aquí una vez más. Gracias por tu amor, tu fidelidad. Gracias por ser fiel en todo, Señor, en todo lo que nos has prometido. Y tú nos prometiste, Señor, que ibas a estar con nosotros en las luchas, en las pruebas. Siempre estás con nosotros, Señor. No nos abandonas. Y queremos, Señor, agradecerte a ti por lo bueno que eres, misericordioso, por tenernos aquí, Señor, y por tu palabra, Señor, que queremos estudiar, Señor, para aprender a amarte más, Señor, y para conocer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entramos a la parte número 15, a la interpretación, parte número 1. Y vamos a entrar en este método de la interpretación. Aquí en la interpretación vamos a encontrar reglas que nos van a ayudar para interpretar bien las escrituras. ¿Y para qué sirven una regla, hermanos? ¿Para qué sirve una regla? Y no estoy hablando de una regla de medir, sino una regla con la que nos debemos guiar y conducir. Mire, uno de los reformadores dijo, la meta de un estudiante de las escrituras es dejar que ellas digan lo que tienen que decir. Dice, una vez más, uno de los reformadores dijo esto, la meta de un estudiante, la meta de nosotros al interpretar la palabra de Dios, de las escrituras, es dejar que ellas digan lo que tienen que decir. A pesar de tus propios conceptos, intereses, tú tienes que dejarla hablar a ella misma. La Biblia solita te da la respuesta. Otro predicador dijo, dejemos que la palabra, que la Biblia hable por sí misma. Y va a ver cuántos errores se cometen en la interpretación, hermanos. Pero para eso es este material, ¿no? Para aprender a manejar las escrituras y darle una correcta interpretación. Antes de entrar a las reglas, vamos a ver unos puntos importantes en la interpretación. Vamos a ver 3 peligros en la interpretación bíblica que debemos cuidar. 3 peligros en la interpretación bíblica que debemos de cuidar de no hacer. No hacer una interpretación incompleta es la número 1. Número 1 es, una vez más, no hacer una interpretación incompleta. Cuando interpretamos, no podemos pasar detalles importantes, hermano, porque estamos cometiendo un gran error si lo hacemos. Y quiero, como siempre, hacer ejemplos de las escrituras para poder aprender. Y vamos a empezar con Mateo 7, versículo 1 al 5. Mateo 7, 1 al 5. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que midas os será medido. Versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en los
ojos de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, hermanos, solo decir aquí que no debemos juzgar, porque es lo que dicen muchos, ¿no? Dice, no debemos juzgar, dice la Biblia, dicen ellos. Y no ver no ver el resto del pasaje es hacer una interpretación incorrecta. Eso es lo que es. Si tú nomás agarras esa parte en el versículo 1, dice, no juzguéis, porque todos conocen esa parte. Cuando tratas de decirle a alguien algo, dice, no juzguéis, no me juzgues, dicen ellos. Pero no podemos hacer eso, no podemos agarrar esa partecita, pues, si no estamos haciendo una interpretación incompleta. Tienes que ver todo el contexto. ¿Qué dice? Dice que tenemos que cuidar cómo juzgamos, es lo que dice el contexto. Y ahora, porque dice ahí, se lo voy a leer, no dice que no debemos juzgar, sino en el versículo número 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si tu hermano está en pecado, y tú ves que él está caminando en pecado y lo quieres ayudar. Ahora, si en tu vida misma tú tienes pecado, esto está diciendo que tú tienes primero que sacar la viga de tu propio ojo, sacar la viga, y entonces verás. Entonces tú tienes que hacer bien las cosas, arrepentirte de tu pecado para poder después ayudar a tu hermano, para que puedas ver bien la paja que hay en el ojo de tu hermano, y luego ya le puedes ayudar. Pero si tú estás en pecado como él está en pecado, entonces estás diciendo que, dice aquí el versículo 5, que eres un hipócrita. Pero aquí no está diciendo que no debemos de juzgar, sino sí debemos de juzgar, pero juzgar bien. Lo que dice el contexto, otra vez, tenemos que tener cuidado de cómo juzgamos y tenemos que hacerlo bien. Entonces, haciéndolo bien, ¿cómo es hacerlo bien? Haciéndolo bien con que no haya también en nuestras vidas pecado. Nosotros también estamos viviendo en el pecado, y queremos decirle a alguien que también está en pecado que arregle sus caminos. Entonces, eso ya es hipocresía. Arregla primero tu vida y luego ve y ayuda a tu hermano. Entonces, hay que hacer una interpretación completa y no incompleta. Segundo peligro, tampoco hay que hacer una interpretación exagerada. Una interpretación exagerada. Esa es cuando vemos en el texto algo o decimos algo en el texto que no está ahí y lo enseñamos y afirmamos que es así. Entonces no podemos hacer eso. Y un ejemplo, podemos ir a Génesis 2, versículo 10 al 14. Génesis 2, 10 al 14. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartió en 4 brazos, y el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro
Dice, y el oro de aquella tierra era bueno. Hay también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates, dice. El cuarto río es Éufrates. Entonces, uno podría decir aquí, hermanos, y hacer una observación o una interpretación exagerada. Podría decir que cada brazo significa algo, como el primero, podríamos decir, el primero significa sabiduría, el segundo significa templeza, el tercero valor y el cuarto la justicia. Y esto ya vendría a ser, se oye bonito, podríamos darle una interpretación así, se oye bonito, pero esto es hacer una interpretación exagerada. ¿Por qué? Porque en primer lugar el pasaje es un pasaje histórico, narrativo, no es figurado. Es una zona geográfica en cual se encontraba el huerto del Edén. Muchos alegorizan pasajes de esta manera de la Biblia. Esta es una interpretación exagerada, algo que no quiso decir el autor. Muy importante recordar que es un pasaje histórico, narrativo. Bueno, otro ejemplo, vamos a Éxodo 15:1. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echó en el mar al caballo y al jinete. Alguien puede alegorizar este verso y decir que aquí dice que la lascivia y la soberbia son el jinete montado que dan rienda suelta a los placeres y son echados al mar, y que quiere decir que son arrojados a los desorden del mundo. Y se oye muy interesante eso, ¿no? Pero pregunta, ¿es lo que quiere decir las escrituras aquí? No es lo que quiere decir, porque es una historia narrativa. Otra vez es una historia narrativa. No le puedes dar sentido figurado, porque ahí estás cometiendo un error. Una historia narrativa que ocurrió. Esto es una alegorización, y estoy haciendo una interpretación exagerada cuando quiero hacer esto. ¿Qué quiere decir el pasaje entonces? El pasaje es histórico narrativo, entonces la respuesta es cómo Dios, es lo que quiere decir es cómo Dios libró al pueblo de Israel del ejército del faraón en forma literal. Es lo que está hablando aquí. Y nomás les estoy dando esto para que no vamos a cometer ese error. Lo que sí puede hacer o darle a una historia narrativa es una aplicación y no una interpretación. Sí puede hacer una aplicación a la cual vamos a llegar más adelante. ¿Cuál sería una aplicación que le pudiésemos dar a este pasaje? Bueno, que nuestros pecados, que significan esos egipcios que fueron echados al mar, fueron quitados de nuestras vidas, ¿no? Pudiésemos decir. Hasta hay un pasaje en la Biblia que habla de eso, que nuestros pecados han sido arrojados a lo más profundo del mar. Y así lo podíamos, en ese sentido, sí pudiésemos
pero no podemos darle una interpretación alegórica, que ya estuviéramos haciendo una interpretación exagerada. Entonces, tercer peligro, hermanos, una interpretación inexacta. Una interpretación inexacta, número 3, que no es como debería de ser. Esto es cuando se obtiene una conclusión y un significado equivocado por falta de estudio del texto. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Mateo 18:18. Mateo 18:18. No hacer una interpretación inexacta. ¿Qué dice Mateo 18? Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y yo sé que muchos ya conocemos este versículo. Dicen unos que podemos atar demonios y desatar bendición sobre otros. Pregunta, ¿es una interpretación correcta eso? No está hablando de eso, sino de la disciplina en la iglesia. Por eso tiene que ver el contexto. Y yo creo que el error que cometemos muchas veces abrimos la Biblia y leemos un versículo o leemos algo nomás así un pedacito, y de ahí queremos sacar toda una doctrina sin ver el contexto. Y luego queremos hacer una interpretación así con una palabra o un versículo, y no podemos hacer eso. Tenemos que ver todo el contexto, hermanos. Por eso estamos estudiando esto, para no cometer esos errores, ¿no? Y yo creo que a través de mi vida pues hoy vamos a ver versículos que se nos han enseñado desde hace mucho tiempo y que teníamos en mente es que eso era lo que quería decir, pero cuando uno estudia el contexto se da cuenta que no es así, que hay una interpretación correcta. Pero si usted va allí, hermanos, el versículo 15, que para ver de qué está hablando esto. Está hablando de atar demonios y atar ¿cómo quiero decir? Y desatar bendición a los hermanos. Bueno, vamos a leer el contexto. Vamos al versículo 15 de ahí, donde estamos, de Mateo 18. Vamos a regresarnos un poco. Dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti. ¿De qué está hablando? De un hermano contra tu hermano que ha cometido un pecado. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si oyese, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué debe hacer? Tenerle por gentil y publicano. ¿De qué está hablando, hermanos? ¿De qué está hablando entonces? Cuando habla de atar y desatar, está hablando de la reconciliación entre los hermanos. Pero si el hermano que está siendo disciplinado no quiere reconocer su error, entonces su pecado queda atado. Pero si hay perdón y hay reconciliación, el pecado queda desatado en la tierra y en el cielo. Entonces, si usted ve aquí el pasaje, está hablando de la disciplina en la iglesia. Cuando un hermano ofende a otro hermano o tienen que disciplinar a un hermano, ¿qué se debe hacer? Para que haya reconciliación, se debe haber perdón. Si no, ahí están esas ligaduras, como diciendo,
atadas. Cuando usted no perdona o usted tiene un problema con un hermano, ah, o un hermano lo ha ofendido y no lo quiere perdonar, ahí están esas ligaduras atadas a usted por medio de que no hay perdón. Pero ya que hay la reconciliación, esas ligaduras se, se quebran, ya no están ahí. Usted es libre. Entonces de eso es lo que está hablando, hermano. No está hablando de demonios ni de atar bendición ni desatar bendición. Y, y hay que entender esto de atar y desatar, ¿no? Porque tantas malas enseñanzas en eso. Y vamos a otro ejemplo, también otro ejemplo, Romanos 10:9. Romanos 10:9. Un versículo que muchísimos de nosotros conocemos. Dice Romanos 10:9 que si confesáis, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchos enseñan que a través de hacer una repetición de este verso, la persona ya es salva. ¿Es así, hermanos? Si yo repito este versículo, quiere decir que ya soy salvo. ¿Sabe, hermanos, que yo a través desde años que llevo en el Evangelio, he visto esto? Y la mayoría de las personas que veo que hacen esto, muchas veces es una vez y luego después ya nunca más los ves. Y ojalá que sí lo hayan entendido bien, porque no solo necesitamos hacer esta confesión, sino vamos a ver qué quiere decir el contexto, ¿no? Y sabemos que sí, la boca es importante, porque necesitamos, ya cuando confesamos, estamos declarando algo que entendemos. Pero sabía, hermano, sabía algo que es muy importante entender aquí, que en el tiempo que se escribió este pasaje, cuando alguien confesaba a Jesús como su Salvador, esa persona moría por hacer esa confesión. Entonces, si usted entiende eso, va a entender un poquito más el pasaje. Pero vamos a examinar un poquito bien el pasaje y quiero leerles Romanos 10. Vamos a empezar en el 1 y vamos a ver el contexto. ¿Qué está hablando Pablo? Para entender mejor aquí. Dice Romanos 10, 1 al 16. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo está hablando aquí, hermanos, de que su deseo por los hermanos, sus hermanos judíos, es que ellos lleguen al entendimiento de la palabra de Dios para ser salvos. Porque dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios. Ellos estaban celosos, pero a su manera, dice aquí, pero no conforme a la ciencia, al entendimiento, a la sabiduría de Dios. No lo tenían de esa manera, sino un celo equivocado. Usted puede tener un celo por algo, puede estar celoso por algo y no estar correcto. Porque dice aquí, hermanos, porque ignorando la justicia de Dios, ellos ignoraban la justicia de Dios. No, que nosotros somos justos por lo que Dios hizo y no por a través de las obras de la ley. Acuerde de a quién le está hablando, a los judíos. Y dice, y procurando establecer la suya propia, su justicia propia. Ellos, como les digo, ellos creían que a través de, ellos podían justificarse a través de las obras, de guardar la ley, de hacer todas estas ceremonias y rituales y tradiciones que tenían. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces necesitamos sujetarnos a lo que Dios hizo, a la justicia de Dios. Yo soy justo por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Eso es lo que me justifica delante de Dios, no por algo que yo haga. Solo tenga en mente lo que estamos hablando, porque Él dice, porque el fin de la ley es Cristo. Por eso dice, Cristo
En Cristo se cumplió la ley. Todo lo que la ley hablaba, en Cristo, Él es el fin de la ley. Él dijo cuando murió en la cruz que ya estaba acabado todo, cumplido. Entonces, Él cumplió todo. Él guardó toda la ley. Ahora por eso yo soy justo por lo que Cristo hizo por mí. Dice para justicia a todo aquel que cree. Si usted cree, entonces esa justicia a usted es dada a usted. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, dice el 5 otra vez, porque de la justicia que es por la ley, Moisés se escribe así. Ok, hay que decir, hermanos, usted quiere ser justificado a través, por medio de guardar la ley. Entonces el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Y qué dice la palabra? Es que nadie puede guardar la ley. Porque si usted ofende en una parte de la ley, ya quebrantó toda la ley. Entonces no hay nadie. Solo el único que lo pudo hacer es Jesucristo. Pero la justicia que es por la fe, dice así. Esta es la justicia por medio de la fe, poniendo su confianza en Dios por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas mire lo que dice, ¿qué dice? El versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos. Dice, y luego ahí es cuando ya entra el versículo 9, dice, que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creyeres. Ahora, hermano, lo que usted cree, ¿por qué viene? Por sus convicciones, ¿no? Sus convicciones que usted tiene. Y luego sigue diciendo, sí, y creyereis en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora el versículo es porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las escrituras dicen, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferente entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Luego dice el 13, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Así es, hermano, lo que dice este versículo, que todo aquel que invoca al Señor será salvo. No, mire lo que siga leyendo. Hay que leer el resto del pasaje para entender. Dice, ¿cómo pues invocarán? Dice, aquel en el cual no han creído. ¿Cómo invocarán ellos en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, hermanos, tienen que ver aquí que no solo es confesar, hermanos. Cuando usted cree algo, cuando ya lo entiende, entonces ahí van a venir sus convicciones de usted. Y entonces, a través de su entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, primero tienen que entender que somos pecadores. Cada uno de nosotros tenemos que entender que somos pecadores. Que necesitamos la justicia de Dios y no la propia de la justicia de nosotros mismos. Porque a través de nuestra justicia no podemos ser justificados. Y luego que Jesús vino a cumplir la ley también. Algo que yo nunca podría hacer. Ninguno de nosotros pudiésemos hacer. Pero la palabra de Dios, la palabra de fe está cerca de mí. El versículo 15 dice, mire, ¿y cómo? Dice, ¿cómo oirán? No, versículo 15, disculpe. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas, mas no todos obedecieron el Evangelio. So, aquí nos está dando una clave. La obediencia es muy importante, hermanos. Puede usted hacer una confesión, pero si no obedece la palabra de Dios, de nada sirve. Entonces, la obediencia es muy importante. La obediencia son reflexiones de que usted que ha nacido de nuevo. Entonces, más no todo obedecen, dice, obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por dónde viene la fe? Por la palabra de Dios. Para creer, ¿no? Entonces primero tenemos que creer, hermanos. Creer. Pero para creer tenemos que escuchar el Evangelio de las buenas nuevas. ¿Y qué es el Evangelio de las buenas nuevas? El Evangelio de las buenas nuevas es que somos nosotros pecadores y que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo para morir en la cruz por nosotros y llevó nuestros pecados sobre esa cruz. Luego para creer, ya después puedes invocar el nombre del Señor. Pero no solo es de leer un versículo y quiere decir que eres salvo, sino que tienes que creer lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y la obediencia es muy importante. Tenemos que ver el contexto para no hacer estos 3 errores, ¿no? Porque los hemos cometido todos. Pero por eso estamos estudiando esto. Queremos, y es muy importante leer el contexto siempre, leer todo de lo que se está hablando. No puedes agarrar, como le dije una vez más, solo un versículo y decir que ya así es. Entonces tenemos muy importante observar y interpretar, ¿ok? Entonces tenemos que ver el contexto para no hacer todos estos errores que hemos visto. Ahora vamos a la primera regla de la interpretación y las más importantes de todas. La primera es la analogía de la fe. La analogía de la fe. Así la llamaban los reformadores. ¿Qué quiere decir esto o qué significa? Bueno, esto significa que la Biblia se interpreta por la misma Biblia. Yo creo que de todas esta es la regla más importante que usted necesita, hermanos, porque algo que yo he visto a través de años de estudiar la palabra es que cuando encuentro algo que no entiendo y continúo leyendo a través de los años, hay pasajes que luego se me aclaran por otros pasajes. Entonces, la Biblia se interpreta por sí misma. Se dice que cuando los reformadores quebrantaron su relación con Roma, ellos declararon que la Biblia debería ser la autoridad suprema de la iglesia. Y tuvieron mucho cuidado en definir los primeros principios básicos de la interpretación. Y la primera de ellas es esta, la analogía de la fe. Esto quiere decir que ninguna parte de las escrituras puede sacar o ser interpretada de una manera que cause conflicto con lo que está claramente enseñado en el resto de la Biblia. ¿Sí me entiende? Quiere decir, una vez más, que ninguna parte de las escrituras puede ser interpretada de una manera que cause conflicto con otros pasajes de la Biblia o lo que esté claramente enseñado en el resto de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿sabe por qué la Biblia de los cristianos no tiene los libros apócrifos, a los que la Iglesia Católica llama deuterocanónicos? Esto ¿por qué? Porque contradicen lo que
dice el resto de la Biblia. Por ejemplo, uno de esos libros dicen que si tú das limosna a través de esa limosna, tú puedes alcanzar tu salvación. Entonces, cuando los 66 libros en la Biblia dicen que la fe, que es por la fe, para que nadie se gloríe, ¿cómo puede ser por limosna? Entonces, esos libros contradicen lo que la palabra de Dios dice. No es por limosna, sino que es por fe. Si los puedes ver, estos libros, hermanos, hay como 14, 15, 16, 15 por ahí o 14, no me acuerdo muy bien, pero hay libros deuterocanónicos que usted puede leer como históricos, porque ahí va a encontrar cosas que pasaron en la historia en los 400 años que pasan entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí puede leer mucho de lo que pasó en la historia de los judíos cuando Dios no habló a ningún profeta, pero allí está registrado cosas que pasaron, eventos. Entonces, esta regla está basada que la Biblia es inspirada por Dios. La regla de que la Biblia se interpreta por sí mismo. Esto nos dice que la palabra es inspirada por Dios y por lo tanto es consistente, ¿no? Vamos a ver esto con unos ejemplos, ¿no? Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. ¿Cómo afirmamos que la salvación es por la fe y no por las obras? Mire, vamos a ver que la Biblia no los confirme. Como dijimos, la Biblia se interpreta la misma Biblia. Dice Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Cómo somos salvos? Mediante la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, hermanos. No por obras, no es algo que yo hago, sino y dice para que nadie se gloríe. Y ese es el problema. Cuando tú tratas de hacerlo por tus obras, tú te glorías en ti mismo y muchas veces te sientes mejor que otras personas por lo que tú haces y empiezas a juzgar a otros por no hacer lo que tú haces y surgen un montón de problemas por medio de esto, pero no es por obras, hermanos, es por fe, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Vamos a otro ejemplo, Juan 3, 15 al 18. Juan 3, 15 al 18, para que todo aquel que en él cree, ¿quién? Todos aquel que creen, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Dice el versículo 16. Voy a leer desde el 15 hasta el 18. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, si tú crees, tú pones tu confianza en Jesús, en lo que Él hizo, tú no vas a ser condenado. Tú ya eres libre de toda condenación, pero si tú no crees, allí, mientras no creas, estás condenado. Es la misma idea de Juan, hermanos, y Pablo, de la que están hablando en los dos pasajes que leímos. Ellos nos están contradiciendo. Es la misma idea de que somos salvos por la fe. Mire, otro ejemplo, Hechos 8:29 al 38. También ahí nos dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Dice, acudiéndose
Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilaban, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación con quién la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Y luego el versículo 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide de que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire lo que él dijo, Él hizo su confesión, pero creyó. Felipe lo llevó a través de las escrituras y le explicó para que él tuviera el entendimiento de qué era lo que Jesús hizo y cómo esto ya estaba escrito de antepasado. Dice este pasaje que es por obra, no es por obra, sino por fe. Lo mismo que está diciendo los otros pasajes que leímos. Otro ejemplo, hermanos, Romanos 1:17 dice, Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo dice por las obras vivirá. No dice por las obras, dice por la fe vivirá. La fe vivirá. Dice, y si ve, hermanos, aquí como la Biblia se interpreta por sí misma, es lo que es la analogía de la fe. Otro ejemplo, ¿cómo podemos afirmar que Rahab, la ramera, fue salva? ¿Cómo podemos afirmar que ella sí era salva? Bueno, la Biblia nos va a dar esa respuesta. En Hebreos 11:31 dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella sí tuvo fe, hermanos, ella tuvo fe. Mire, vamos a ver la historia de un poco. Ella aquí ya había escondido a los espías. En Josué 2:8, Josué 2:8, y vamos a leer hasta el 14. Josué 2:8 al 14. Vamos a leer. Dice, antes que ellos se durmieran, ella ya subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo cerca las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Ellos escucharon lo que había pasado cuando ellos cruzaron el mar Rojo y el faraón iba persiguiéndolos, cómo el Señor los liberó.
cómo partió el mar para que ellos pudieran caminar en tierra seca. Y lo que dice, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en el hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y en la tierra. ¿Qué está reconociendo ella aquí, hermanos? Ella está reconociendo que Dios es el Dios todopoderoso, que contra Él nadie puede. Él es el Dios que puede obrar en la vida de cada uno de nosotros. Os ruego, dice el versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaráis la vida de mi padre y la de mi madre, a mis hermanas y a mis hermanas, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libráis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestras vidas responderán por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Qué está haciendo ella, hermanas? Ella está reconociendo que el Dios de estas personas, de Josué y los demás, es el Dios verdadero, el Dios que salva, que los salvó a ellos de diferentes maneras y que ahora la puede salvar a ella también. Ella está reconociendo a Dios como su Salvador, que es el Todopoderoso. Y esta mujer llega a lo tremendo que esta señora Rahab llega a casarse con un rey de Israel, y la vemos en la genealogía de Jesús en Mateo 1. Ella sí tuvo fe, hermanos, fe verdadera. Santiago, vamos a otro ejemplo, Santiago 2, 14 al 24. 14 al 24. Santiago 14, 2, 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen. Ahí está, hermanos. La cosa nomás es creer. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerte. Sabe que por un tiempo Martín Lutero rechazaba esta carta y que no era inspirada, decía, por lo que ellos enseñaban. Contradecía lo que ellos enseñaban, que era por obras. Entonces, ¿es contradicción, hermanos? ¿Es lo que está diciendo Santiago? No, no es contradicción. Una fe genuina produce buenas obras, es lo que está diciendo Santiago. Dice aquí, sigue diciendo, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Abraham, cuando llevó a su hijo a ser sacrificado sobre el altar, él estaba mostrando que tenía una fe genuina. Dice el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras.
y se cumplió las escrituras que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, entonces aquí lo que está haciendo es, lo que dice, es que una fe genuina va a mostrar obras. La Biblia se interpreta por sí mismo, hermanos. Otro ejemplo más, un ejemplo, Efesios 2, 8 al 10. Y escriba estos versículos y ya los puede estudiar un poco más despacito. Dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ya lo oímos este versículo, es una fe genuina, va a dar buenas obras. ¿Cómo demostramos fe? Demostró su fe Noé a Dios cuando Dios le dijo que hiciera un arca. Él creyó que sí venía un diluvio, y él lo mostró construyendo el arca, ¿no? Que sí creía. Abraham también dijo todo. Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra a una tierra desconocida, y él obedeció. Esa era una fe genuina también. La verdadera fe te lleva a la acción, a hacer buenas obras para Dios. No porque te salvan, no pensando que te salvan esas obras, sino que algo que tú haces por amor. Ya no porque sientes que esas cosas te salvan. Ahora, vamos a leer un versículo más. Dice Mateo 20, 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué debemos hacer buenas obras? No porque nos salvan, sino para que la gente que ve nuestras vidas, que ya vean que ha habido un cambio diferente en nuestras vidas, que esas obras muestren a la gente que ya no somos los mismos, sino Dios nos ha cambiado de adentro para afuera, y que al vernos, ellos que van a hacer glorificar al Padre. Y no solo eso, hasta poder llegar a conocer a Dios a través de nuestras buenas obras, porque se pueden acercar y, oye, ¿por qué eres así tú? Bueno, ya empiezas y le empiezas a hablar lo que Dios hizo en tu vida, y pueden llegar al conocimiento de Dios. Entonces, la fe, hermano, la fe es la manera que somos salvos. Las obras son resultado de una verdadera fe en la vida de un cristiano. Amén. Bueno, aquí dejamos la primera parte de la interpretación y continuamos con la segunda parte a la siguiente vez que nos reunimos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Te honramos, te glorificamos. Gracias, Señor, que por tu gracia, tu favor inmerecido, sabemos, Señor, que somos salvos, no por obras, sino por la fe que ponemos en ti, Señor, por lo que hiciste en la cruz, por tu sangre que derramaste en el Calvario, Señor, por cada uno de los que estamos escuchando. Podemos llegar ante ti, Señor, con un corazón humilde y arrepentidos, y aceptarte, Señor, como Señor y Salvador, reconocer que somos pecadores y que te necesitamos, Señor, y que no podemos salvarnos nosotros por nosotros mismos o ser justificados a través de nuestra propia justicia, sino que necesitamos la justicia tuya, Señor. Necesitamos la fe que tú ofreces, Señor. Y por eso en esta tarde, si hay alguien que no te conoce como Salvador, que ellos puedan reconocerte y entender que no hay otra manera de poder ser salvos, sino solo a través de poner toda su confianza en ti, en que tú ya pagaste todo, Señor. Solo es recibir el regalo gratuito que has dado, Señor, a tu Hijo,
en la cruz para que sea nuestro Salvador, que tomó nuestro lugar y llevó todos nuestros pecados en esa cruz. Ahora somos libres. El Hijo nos hace libre para vivir una vida que te agrada a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo. Amén.